Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Pues esta lectura de hoy viene ad hoc a la celebración que estamos teniendo, de los apóstoles Pedro y Pablo. Y aquí nos habla pues de esta gran consagración que le hace Jesús a Pedro. Y todo tiene una preparación, y la preparación es preguntarle a su discípulo: ¿quiénes dicen la gente que es Él? Y ellos comienzan a decirle quiénes creen las personas, quiénes creen los judíos, que era Jesús. Y luego Jesús va a una pregunta más íntima, le pregunta a ellos directamente, los confronta. Está bien, la gente dice eso de mí, la gente cree eso de mí, que son los que están lejos, que son los que no son mis discípulos, los cercanos. Ahora ustedes que son mis discípulos, ¿quiénes creen? ¿Qué creen? ¿Quién soy yo? Y entonces ahí toma la palabra Simón y le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y entonces Jesús ahí, delante de todos, pues le dice que eso no se lo ha revelado la carne, sino su Padre. O sea, ha tenido una revelación del Padre, algo que está oculto y que estaba oculto para los judíos. Los judíos no se daban cuenta que tenían al Mesías de frente, que tenían el Dios vivo, encarnado, delante de ellos. Y en esta confesión de Pedro, pues Jesús también ahí consagra a Pedro y le cambia el nombre. Yo les había comentado en otros momentos que Dios solía hacer eso. Cuando alguien estaba llamando a una misión muy importante, le cambiaba el nombre, y ese nombre tendría que ver con ese llamado o esa misión o esa vocación. Por ejemplo, de Abraham a Abraham, porque iba a ser padre de muchedumbres, por eso el cambio de nombre. Y en este caso, en el caso también de la Virgen María, que le cambian el nombre, la Virgen María, de María ahora se llama Quejaritomene. ¿Qué significa Quejaritomene? La rebosante de gracia, la que está llena de la gracia de Dios. Y en el caso de San Pedro, él le cambia el nombre de Simón, que era su nombre, por el de piedra, Cefas, Kefas, o Pedro, como se traduce en latín, de Petrus. Yo recuerdo una vez tuvimos una confrontación con unos pastores protestantes, y en esa época yo no tenía muchos conocimientos de la Biblia, y mucho menos el latín en esa época, recuerdo. Y estábamos debatiendo muchos temas, y en una entramos a hablar del tema del primado del Papa, de la existencia del Papa, y ellos, cuando utilizábamos esta cita bíblica para hablar sobre ellos, hubo uno de los pastores que nos dijo que lo que pasaba era que cuando él hablaba en latín, él buscó la palabra en latín, él decía, tú es Petrus, y entonces decía que la palabra que le seguía, que decía Petram, entonces él decía que Petrus es piedra pequeña y Petram piedra grande. Y no tenía nada que ver con eso. Después cuando aprendí un poco de latín, fue que me enteré que no, que la cita no es lo que quiere decir, sino que simplemente es la conjugación o la declinación de la palabra. En latín
las palabras, las declinaciones son las terminaciones, y eso es lo que cambia si es un complemento directo, complemento circunstancial, si es el nombre, si es una exclamación. Es la última palabra que normalmente se cambia para eso. Por eso es Petrus, Petra, Petrum, Petrorum. Si es en plural, si es en singular, es la última palabra. Hay una palabra invariable o fija, y hay una palabra que es la declinación, que es lo que se cambia. Entonces no era de que piedra pequeña o piedra grande, no. Era una simplemente declinación de la misma palabra piedra. Tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y también lo vemos en el mismo griego, que es en la que está escrito el Nuevo Testamento, cuando habla de Kefas, Kefas, que ellos suelen utilizar la palabra en hebreo, la palabra en arameo, perdón, Kefas, que significa piedra, ¿de acuerdo? Es el nombre con que llamaban a Pedro. Lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, y lo vemos también cuando San Pablo se refiere a él, le llama Kefas, o sea, le llama piedra. Entonces en él, pues Dios hace este llamado como ese buen pastor, igual que el que tiene que velar por el cuidado de sus ovejas. Por eso después de la resurrección, cuando Jesús está ahí en la playa con él, que le dice 3 veces: Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Es esa misión que él tenía de apacentar esas ovejas de Jesús, esa misión que ya se le había sido otorgada acá. Y entonces hay todavía más, no solamente que edificará su iglesia sobre él, sino que también el poder del infierno no va a poder prevalecer sobre esa iglesia edificada sobre Pedro. Hallazgos, hay hallazgos en la Basílica de San Pedro, arqueológicos, en el que se demuestra que debajo de ahí de la sede pues están los huesos del apóstol Pedro. Realmente la iglesia del Vaticano de San Pedro está edificada sobre los huesos del apóstol Pedro. Y si la iglesia se ha mantenido hasta el día de hoy, es porque esta promesa del Señor se ha cumplido. Porque a pesar de todas las guerras internas, de miembros quizás malvados que ha tenido la iglesia se mantiene siempre firme, gracias a la promesa del Señor. Y luego también dice el Señor a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuál llave? Cualquiera, no, las del reino de los cielos. Por eso normalmente en esa representación que siempre se hace de que Pedro es el que está a la entrada de los cielos, que Pedro es como quien dice el de aduanas en el cielo, el que mira si tú puedes pasar sí o no. De ahí es que viene esa tradición, porque él es el que tiene las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. De ahí toda esa teología preciosa de las indulgencias de la iglesia, que algunas veces se ha pecado por exceso en algún momento, pero es realmente un poder real que tiene el romano pontífice de conceder la indulgencia, ya sea parcial, ya sea indulgencia plenaria. Eso creo que lo he tratado en momentos de teología, así que puedes ir a ese video en el cual hablo de las indulgencias. Y le dice que lo que él desate, hay cosas que él puede atar aquí en la tierra y van a quedar atados allá, hay cosas que él desata aquí y van a quedar desatados en el cielo. Por eso ese poder o esa intercesión, porque hay una unidad de toda la iglesia. Por eso aquí en la tierra se puede pedir por un difunto que está del otro lado, o viceversa, ellos orar por nosotros, porque estamos conectados, estamos perteneciendo a ese mismo cuerpo Cristo, a ese mismo cuerpo de Cristo, que está en 3 momentos, en 3 estados: iglesia purgante, iglesia militante e iglesia triunfante. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre.